Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco del momento que vive Tigres, entre cambios de entrenador, el rendimiento irregular de nuestros jugadores y el reto de recuperar la identidad del perfil Tigre. Vamos a recordar el breve contexto histórico reciente que tiene Tigres. Vamos a recordar que Tigres ha sido el protagonista de la Liga MX durante muchos años, específicamente los últimos 10 años, Tigres ha sido el máximo protagonista, incluso fue el equipo de la década. Entonces, han sido años con títulos, con figuras, con una afición que creció exponencialmente. Pero como todo ciclo, también hay momentos difíciles donde la presión consume el equipo. Hay desgaste de jugadores, una renovación que cada vez es más difícil crecer bajo la sombra del anterior. Entonces, vamos con el primer bloque, el cambio de entrenador y su efecto. La salida de Belko Paunovic y la llegada de Guido Pizarro. En marzo de 2025, la directiva decidió cesar a Paunovic, aun cuando el equipo estaba en posición competitiva. Se dijo que la relación entre cuerpo técnico y jugadores estaba deteriorada. Guido Pizarro, un jugador histórico dentro del club, todos lo sabemos, multicampeón con Tigres, capitán, dejó su carrera como futbolista para asumir el rol de entrenador. Este tipo de cambios abruptos conlleva mucho riesgo en los equipos. Es una adaptación nueva al cuerpo técnico, un respeto del vestidor que ya pasó de ser su compañero, ahora va a ser su técnico. Eso complica mucho las cosas y una redefinición totalmente de la estrategia. Vamos a hablar un poco del respaldo institucional y la presión pública en el equipo de Tigres. El vicepresidente Gerardo Torrado ha dado su voto de confianza a Pizarro, asegurando que es presente y futuro del proyecto. Pero, en realidad es eso, porque la afición como los medios no han sido condescendientes. Cada empate o partido sin brillo del equipo se convierte en un blanco de críticas hacia Guido Pizarro. En este contexto, el nuevo entrenador, o sea, Guido, debe enfrentar no solo a todos los rivales en el campo, los partidos difíciles, sino también las altas expectativas que hay en él. Porque no solo viene a pasar, tiene que hacer lo que hizo Siboldi o el Tuca Ferretti o más, ya que tiene la vara muy, muy alta. Guido Pizarro, en un balance inicial, podríamos decir que hasta ahora su efectividad en el campo con sus jugadores es bastante normal, muy, muy, muy moderada. Aunque no ha sido un desastre el equipo, no, sabemos que no ha sido un desastre, tampoco ha sido una mejoría clara a lo que vino Paunovic, y mucho menos ha llegado al nivel que se tomó con Ciboldi. El equipo, la verdad, no ha mostrado así ese salto que debería de tener. Hemos sufrido muchos partidos sin claridad ofensiva, con defensa que a veces se resiste mucho, una defensa muy frágil con José Sánchez Purata específicamente, del lado de Javier Aquino, muy, muy, muy débil esa defensa, y que también ha cometido errores puntuales, como podemos recordar el partido de Inter de Miami y Javier Aquino, como podemos recordar la expulsión de Purata el otro día. O sea, también es importante mencionar que Pizarro asume el mando en este momento de transición y se espera que madure su proyecto. Es muy importante recordar que Guido vino en una crisis, o sea, se salió de ser su jugador, sacrificó su futuro como profesional, sacrificó su retiro para llegar a un Tigres que no estaba en un desastre, pero tampoco pasaba un buen momento. Segundo bloque, los jugadores mediocres o los que no han cumplido. ¿Qué entendemos por mediocres? En este contexto no es necesariamente jugadores malos, sino futbolistas que han estado por debajo de lo esperado. Por ejemplo, Javier Aquino. Sabemos que no es un futbolista malo, es una leyenda del equipo, pero ha estado en un rendimiento muy malo. Otro ejemplo, Juan José Bruneta. Bruneta ha dado el nivel que esperábamos de este jugador. El argentino, la verdad es que tuvo una primera buena temporada, pero a partir de ahí su nivel ha ido a mucho menos. En el caso también de Fernando Gorriarán, que tuvo un buen torneo con Paunovic, él era de los jugadores insignia de Paunovic, mostró muy, muy buen nivel, pero ahora con Guido Pizarro, a la baja totalmente. Otro ejemplo puntual, Nico Ibáñez, que aunque no ha rendido casi ninguna etapa de Tigres, se esperaba que con Guido Pizarro levantara su nivel, y sabemos que Nico Ibáñez no es un futbolista mediocre, pero tampoco mostró el nivel que debería. También puede haber un exceso de expectativas en estos jugadores como Lainez, Ociel Herrera, eh, el propio Purata, el propio Bruneta de contención. Ha habido lesiones, también ha habido lesiones como la de André Pierre Guignac puntualmente, que afectó mucho al equipo. Y ahora que volvió Guignac contra Querétaro, que jugó un muy buen partido, y esos últimos dos partidos contra Atlas, ha jugado muy bien Guignac y se ha visto una mejora leve en el equipo. Entonces, no todo se lo podemos culpar a Pizarro, también ha estado sin algunos jugadores en ciertos momentos puntuales. Ha habido también mucha falta de confianza en el equipo. Siento que los jugadores no confían en sí, entre mismos o en el sistema. Siento que hay veces que un jugador tiene una mejor oportunidad, específicamente Aquino, Lainez, con Marcelo Flores, que siento que no les dan esa suficiente confianza que deberían tenerse entre ellos. Un caso reciente es, por ejemplo, el partido contra el Inter de Miami, como lo mencioné.
Aquí no fue el señalado, sí, pero otro jugador que destacó muy mal para ese partido fue Purata. La verdad, perdió la marca en los goles y se les fue. Y la verdad es que con Purata es un caso muy específico, ya que también se le da una calificación siempre baja en los partidos, siempre, nunca se está contento con su rendimiento. Y la verdad es que la afición pide a un defensor como es Joaquín Pereira. Y yo también estoy de acuerdo con la afición. Creo que Joaquín Pereira debe ser el titular en Tigres. Ese es uno de los fallos de Pizarro que debe de cambiar lo más pronto posible. En la parte ofensiva, jugadores con peso histórico como Guiñac, para mí, aunque debe ser titular, ya no es garantía absoluta para nada. Creo que ya no es ese Guiñac que todos conocemos, especialmente ahorita que está agarrando forma y que no tiene ritmo. En general, hay cuestionamientos hacia jugadores que no cargan con un peso suficiente en Tigres cuando lo necesita. En el caso de Bruneta, en el caso de Lainez, en el caso de Ibáñez. La verdad, de lo poco bueno que hay en Tigres ahorita es Ángel Correa. Pero vamos a analizar esto. ¿Por qué? Un análisis de causas. El desgaste físico de los jugadores. Jugar cada 3 días, la verdad es muy desgastante para ellos y se entiende. Las lesiones de los jugadores, como lo mencioné, Guiñac, apenas está volviendo a Angulo. Luego se lesiona 2, 3 partidos Aquino. O sea, eso también afecta mucho y esa falta de continuidad puede estar pasando factura en el equipo. Y también vamos a hablar de algo que tiene culpa Pizarro, el sistema táctico. Este no favorece a los jugadores. Hay una falta de cohesión de posiciones mal asignadas. Por ejemplo, no puedes tener a tu mejor 10 del equipo, tu mejor organizador de contención, como es Bruneta. No puedes usar a Garza de lateral izquierdo cuando es lateral derecho y encima Kino no está en su nivel. ¿Por qué tener a tu 5, a tu contención estrella de central? ¿Por qué usar a Joaquín con Purata si puedes poner a Angulo y Joaquín y tener una salida de balón mucho mejor? Rómulo, Purata, usar Angulo, Joaquín y poder liberar a tus 5. Siento que hay muchos jugadores en Tigres que no están jugando, a lo mejor unos sí están jugando en su posición, pero no están jugando como les favorece el sistema. Siento que ahí es uno de los grandes fallos de Guido Pizarro. También hay muchos problemas de mentalidad, mucha presión en el entorno gracias al momento del equipo y una falta de liderazgo muy clara. Vamos a hablar de problemas de mentalidad. Problemas de mentalidad, un ejemplo claro es Nico Ibáñez, está totalmente perdido. Todos sabemos que es buenísimo y que si se va a otro equipo la va a romper, pero en Tigres no lo está haciendo. La presión del entorno se lo puede haber estado comiendo. Nosotros como aficionados pudimos ser parte de eso, pero igual Nico Ibáñez no tiene justificación, debería haber rendido como se le contrató. La falta de liderazgo, que tus 3 capitanes sean Bruneta, Gorriarán y Angulo, para mí es una falta de respeto a Guiñac, a Nahuel y a los líderes del equipo. No pueden ser esos tus capitanes cuando no representan nada al equipo, no representan ese perfil de garra, de lucha. Gorriarán es el que más o menos cumple con esa función y aún así está lejos de lo que debería ser un capitán. Mucha inconsistencia en el equipo, siento que Osiel Herrera te juega un partido bien, luego 2 mal, luego te juega 2 bien, 3 mal. Lainez es el claro ejemplo, en una jugada es muy bueno, en la siguiente jugada la pierde sin haber hecho presión al rival. Bruneta, Gorriarán, ejemplos claros de inconsistencia en el equipo. Es que es muy lamentable la situación que vive Tigres con la inconsistencia, pero siento que no hay ni un jugador consistente más que Correa y Nahuel en el equipo para poder jugar las 17 jornadas de liga y liguilla a un buen nivel, más que esos dos. Y esto impacta mucho en el colectivo porque cuando jugadores claves fallan, como tu defensa o tus medios, se resiente todo el equipo, la generación de juego no es la misma, la transición hacia el ataque no es lo mismo, el cierre defensivo, tampoco las coberturas. Esto afecta al vestidor, afecta la confianza del equipo, el soporte entre jugadores. Y para un entrenador es mucho más difícil corregir individualmente cuando no hay varios que rindan. Si no hay 2, 3 que te rindan en el banquillo, no puedes corregir adentro. Pero lo peor es que tampoco tienes los 11 que te arreglen el partido. Tercer bloque, balance general, riesgos y posibles salidas. Vamos a hablar de las ventajas que aún tiene Tigres. Tiene mucha historia, tiene infraestructura, tiene cantera, aunque no se usa mucho, la tiene afición muy exigente y que siempre está respaldando el proyecto, yendo al estadio, comprando playeras, dándole dinero al equipo para invertir. Esto puede traer refuerzos, como el ejemplo claro de Ángel Correa, que fue uno de los mejores refuerzos del torneo y diría del año. Entonces, esta es una ventaja que tiene Tigres. Y hay que traer refuerzos porque actualmente nuestra defensa es uno de los puntos más débiles del equipo. Con el medio campo, la defensa es lo más débil que tenemos. Uno de los principales riesgos, si esta crisis sigue, es la pérdida de credibilidad del entrenador. ¿A qué me refiero con esto? A los cambios que hemos visto. Diego Coca, Chima Ruiz, Siboldi, Paunovic, Guido Pizarro. Si sigues echando técnico tras técnico, vas a caer en un bache, en un bucle, que es muy difícil salir de ahí. Que los jugadores mediocres, que los jugadores que no rinden, que los jugadores malos, que los jugadores que son promesa, pero no tenemos el tiempo de esperar. Si esto sigue así
Va a ser muy difícil para el equipo levantarse de este momento. También va a ser muy complicado cuando equipos rivales, como ya lo están pasando, ahorita que Tigres va en quinta posición, que los Cruz Azul, que los Rayados, que Pachuca, que América, que te sigan arrebasando, te quiten jugadores, te quiten el protagonismo en la liga que Tigres debe tener siempre. Así que voy a proponer mis posibles rutas para salir de este bache. Uno, reforzar mentalidad colectiva, hacer entrenamientos de confianza, meter mucha psicología deportiva en este equipo, un liderazgo interno de verdad, no Angulo, Correa ni Bruneta. Necesitamos que los verdaderos líderes salgan a flote en lo más pronto posible, hacer unos pequeños ajustes tácticos en la alineación, plantear más al rival, o sea, hacer alineaciones más adecuadas al rival, o si no, hacer la tuya, pero con lo que verdad sirve, no cambiar jugadores de posición y esperar que rindan como si hubieran jugado toda la vida ahí. Una renovación gradual del plantel. Sé que el plantel de Tigres se ha estado renovando mucho, pero hay que incorporar jóvenes o jugadores que no son jóvenes, pero que tampoco son veteranos, que puedan aportar inmediatamente. Apostar por futbolistas que tengan hambre como Correa, que estén en forma. Entonces necesitamos jugadores como Farfán, como Correa, de esos tipos de jugadores que vinieron hoy, este semestre a Tigres, necesitamos más de esos. Y necesitamos tener un poco de paciencia. Hay que tener paciencia institucional, pero con exigencia. Me explico. No abandonar al entrenador en cualquier momento. Hay que definir objetivos y que cuando los cumple el entrenador se le dé esa paciencia que se ganó gracias a ese objetivo. Que son objetivos, no digo fáciles de cumplir, pero que no sean objetivos imposibles de 3 campeonatos en un año, que ya lo teníamos y se nos fue, que es Siboldi. Entonces hay que tener paciencia en el equipo, no hay que caer en ese bucle de los que los equipos grandes luego ya no pueden salir. Vamos a hacer una pequeña conclusión del escenario que tiene Tigres. Tigres está en una fase muy compleja. El cambio de entrenador buscaba sacudir este proyecto, pero todavía no hay una transformación muy clara. Muchos jugadores no han respondido a las expectativas, lo que limita las opciones de recuperación rápida del equipo. El club sabemos que tiene recursos, tiene dinero, tiene formas de sacar adelante esta situación y tiene ciertas ventajas, pero necesita decisiones inteligentes y esto es lo que más me preocupa. Necesita un fortalecimiento colectivo del equipo, un buen manejo en las partes de arriba del club y es que ya sabemos que el fútbol está lleno de altibajos. Lo que hoy parece crisis puede ser punto de inflexión. Si hay una coherencia entre directiva, cuerpo técnico y jugadores, puede cambiar mucho la situación. Pero dime tú, ¿qué esperas del Tigres que viene? ¿Qué ajustes te gustaría ver en el equipo? Así que muchas gracias por su atención. Voy a seguir sacando videos de este tipo. ¿Quién te parece que debe ser el equipo titular? ¿Qué, ¿Qué jugadores sentarías en la banca? ¿Qué jugadores contratarías? Te leo y te escucho para el siguiente video.